La concepción tradicional del fin de una nación evoca imágenes de asaltos militares, invasiones transfronterizas y tratados de paz impuestos. Creemos que la desaparición de un país solo puede ser el resultado dramático de una guerra, una anexión o un colapso político súbito. Sin embargo, la historia, y de manera más apremiante, la realidad contemporánea, nos enseñan que el destino de una soberanía puede ser sellado por fuerzas mucho más sutiles, lentas y a menudo autoinfligidas. El colapso territorial, la irrelevancia económica, la implosión demográfica o la insolvencia climática representan vectores silenciosos pero existenciales que erosionan la funcionalidad, la identidad y, en última instancia, la existencia física de un Estado sin que se dispare un solo tiro. La verdadera desaparición no siempre implica un cambio de banderas, sino la pérdida de la capacidad intrínseca de autogobernarse y de sostener una población dentro de fronteras definidas. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Uno de los vectores más inmediatos y dramáticos que amenaza la existencia de varias naciones es el cambio climático, una fuerza geofísica implacable que actúa sin necesidad de ejércitos ni declaraciones de hostilidades. Para las naciones insulares de baja altitud en el Pacífico y el Océano Índico, como Tuvalu, Kiribati o Maldivas, la amenaza no es teórica, sino tangible: la subida gradual del nivel del mar. Estas pequeñas islas, compuestas principalmente por atolones coralinos que apenas se elevan unos metros sobre el mar, están condenadas a la inundación y la salinización de sus tierras agrícolas y fuentes de agua dulce. La desaparición de estas naciones sería literal y física. Una aniquilación territorial que forzaría a sus poblaciones a convertirse en refugiados climáticos permanentes, despojándolos de su soberanía, su cultura y su hogar ancestral. Pero el cambio climático no se limita a ahogar islas. En territorios continentales, sus efectos se manifiestan a través de la desertificación, la sequía prolongada y la escasez crítica de recursos hídricos y tierras cultivables. En vastas regiones de África y Asia Central, el avance del desierto y la competencia por el agua potable están exacerbando tensiones preexistentes, haciendo inviable la vida rural y desencadenando migraciones internas masivas. Cuando millones de personas son desplazadas, la infraestructura del Estado receptor, especialmente si es frágil, colapsa bajo la presión de la seguridad alimentaria, la salud pública y la provisión de vivienda. Esto no conduce a una guerra internacional, sino a la fragmentación interna y la parálisis administrativa, transformando al país en un Estado fallido, donde el gobierno central pierde el control efectivo sobre grandes porciones de su territorio. La soberanía se vuelve nominal, y el país desaparece como entidad funcional en el escenario mundial, reemplazado por un vacío de poder disputado por actores no estatales. Un segundo vector, tan poderoso como el cambio climático pero mucho más lento y sutil, es el colapso demográfico. En muchos países desarrollados y en rápido desarrollo, como Japón, Corea del Sur y la mayoría de los países de Europa Occidental, las tasas de natalidad han caído muy por debajo del nivel de reemplazo, 2.1 hijos por mujer. La consecuencia es una población que envejece rápidamente y se reduce progresivamente. Esta dinámica crea una pirámide demográfica invertida, donde una base cada vez más pequeña de jóvenes debe sostener a una cima cada vez más amplia de jubilados. El peso económico de los sistemas de pensiones, atención sanitaria y cuidado a largo plazo se vuelve insostenible. El impacto es económico antes que militar. La productividad disminuye, la innovación se estanca y el mercado interno se contrae. Con la disminución de la fuerza laboral, se pierde capacidad para financiar la defensa, la infraestructura y la investigación, debilitando la posición geopolítica del Estado. Adicionalmente, este envejecimiento no solo genera una crisis fiscal, sino también una crisis de identidad. Una sociedad con una baja vitalidad reproductiva lucha por mantener su dinamismo cultural y su voluntad colectiva de futuro. Si la población activa migra en masa para buscar mejores oportunidades en estados más jóvenes, o si la natalidad sigue cayendo, el país puede desvanecerse en la irrelevancia, quedando como un museo nacional habitado por ancianos, incapaz de proyectar poder o influencia en el siglo XXI. En paralelo, la fuga de cerebros acelera este vaciamiento. Un país puede estar intacto en el mapa, pero si su capital humano más joven y educado emigra sistemáticamente debido a la falta de oportunidades, la corrupción o la inestabilidad, el Estado queda hueco por dentro. Pierde la capacidad de generar conocimiento, mantener servicios esenciales y administrar infraestructuras complejas, condenándose a una dependencia tecnológica y profesional de otras naciones. La soberanía, en este contexto, se convierte en un concepto vacío, ya que las decisiones vitales sobre el futuro económico y tecnológico de la nación se toman efectivamente en el extranjero, donde reside su diáspora más calificada.
El tercer vector es el colapso económico estructural que desemboca en la pérdida total de la soberanía fiscal y, por ende, política. Un país puede acumular niveles de deuda soberana tan masivos e impagables que sus acreedores internacionales, ya sean instituciones como el Fondo Monetario Internacional, bancos privados o estados extranjeros, adquieren un control de facto sobre sus políticas internas. Este fenómeno se conoce a menudo como la trampa de la deuda o la colonización por contrato. Cuando un país se ve obligado a ceder el control de sus puertos clave, aeropuertos, recursos naturales o incluso su sistema de recaudación de impuestos para refinanciar su deuda, el concepto de soberanía nacional se diluye hasta la insignificancia. Dale like, suscríbete y comparte. Aunque la bandera permanezca izada y se celebren elecciones, el país ha dejado de ser un actor independiente. Sus presupuestos, reformas estructurales y decisiones estratégicas, como la inversión en defensa o educación, son dictados por condiciones impuestas desde el exterior para garantizar el servicio de la deuda. En este escenario, el país no desaparece en un sentido físico, sino en un sentido geopolítico y autonómico. Se convierte en un protectorado económico o en un estado satélite, despojado de la capacidad de tomar decisiones que beneficien primariamente a sus ciudadanos. La corrupción endémica y la mala gestión institucional a menudo son las catalizadoras de este colapso, creando un agujero negro fiscal que el Estado es incapaz de llenar sin recurrir a la rendición económica. La desaparición, aquí, se consuma en la sala de juntas, no en el campo de batalla. El cuarto vector es la implosión política y la fragmentación interna. Mientras que la guerra civil es una forma violenta de desintegración, existen procesos de polarización crónica, separatismo persistente y erosión democrática que pueden desmantelar un Estado sin alcanzar el umbral del conflicto armado total. Cuando las divisiones étnicas, lingüísticas, religiosas o ideológicas se profundizan hasta el punto en que las facciones políticas dejan de reconocer la legitimidad de las instituciones y del resultado electoral, el contrato social se rompe. El Estado se vuelve ingobernable, incapaz de legislar o ejecutar políticas de largo plazo. En casos extremos, regiones enteras pueden declarar una autonomía funcional o un separatismo de facto que el gobierno central no tiene la capacidad o la voluntad de reprimir militarmente. Esto lleva a una especie de divorcio frío, donde el país se desmembra sin un conflicto formal. La soberanía se pulveriza en microgobiernos regionales, milicias o grupos de interés que controlan territorios específicos, aduanas e incluso la aplicación de la ley. Un país con fronteras internacionales reconocidas, pero con una docena de administraciones subnacionales en guerra política mutua y sin acatamiento a la capital, es un país que, a todos los efectos prácticos, ha dejado de existir como una unidad política cohesiva y funcional. Finalmente, el factor de la irrelevancia cultural y la absorción blanda representa una forma sutil de desaparición, especialmente relevante en la era de la globalización y la información. Un Estado puede persistir territorialmente, pero perder su identidad distintiva y su voz en el concierto de las naciones si su cultura, idioma y esfera de influencia son completamente absorbidos por una potencia hegemónica vecina o por un modelo cultural global dominante. Esto es evidente en la dinámica de ciertos pequeños países europeos que han delegado una cantidad tan significativa de soberanía a la Unión Europea que sus decisiones políticas y económicas cruciales ya no residen en sus capitales. La disolución de la frontera nacional en una zona económica y política más amplia puede ser beneficiosa, pero también implica una dilución de la identidad estatal única. Aunque no desaparecen legalmente, su destino está inextricablemente ligado y subordinado a la dinámica del bloque mayor. En resumen, la desaparición de una nación no siempre es un evento catastrófico y súbito marcado por el fragor de la batalla. Las amenazas contemporáneas son a menudo las olas crecientes, las tasas de natalidad descendentes, las deudas impagables y el lento veneno de la polarización institucional. Estos procesos no son menos letales para la idea de la soberanía nacional. Simplemente operan en una escala temporal diferente, erosionando la base física, fiscal y funcional del Estado, hasta que la entidad en el mapa se convierte en una mera carcasa vacía, una reliquia geográfica que ha perdido la capacidad esencial de proyectar un futuro propio. La lección es clara. La supervivencia de una nación moderna exige una gestión proactiva de riesgos no militares que son, en última instancia, los verdaderos desafíos existenciales del siglo XXI. Esta visión anacrónica no capta la complejidad de las amenazas que asedian a los estados en el siglo XXI. Las amenazas contemporáneas son a menudo las olas crecientes del cambio climático, que socavan la infraestructura costera y los recursos agrícolas. Las tasas de natalidad descendentes, que comprometen la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y la fuerza laboral futura.
las deudas impagables, que atan la política fiscal a intereses extranjeros y limitan la inversión soberana, y el lento veneno de la polarización institucional que paraliza la capacidad de gobierno y destruye la cohesión social necesaria para enfrentar crisis comunes. Estos procesos no son menos letales para la idea de la soberanía nacional. Simplemente operan en una escala temporal diferente, una que es gradual y a menudo ignorada hasta que es demasiado tarde. Erosionan la base física, fiscal y funcional del Estado hasta que la entidad en el mapa se convierte en una mera carcasa vacía, una reliquia geográfica que ha perdido la capacidad esencial de proyectar un futuro propio para sus ciudadanos. Cuando la infraestructura se desmorona, las finanzas están quebradas y la población no tiene esperanza, el Estado, aunque nominalmente existe, deja de ser funcionalmente soberano. La lección es clara. La supervivencia de una nación moderna exige una gestión proactiva de estos riesgos no militares que son, en última instancia, los verdaderos desafíos existenciales del siglo XXI, requiriendo un enfoque en la resiliencia interna y la unidad estratégica. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.